estamos de regreso en Barlovento Informa. Son las 14 horas con 36 minutos, hora del centro. Y es lunes de preguntas al doctor Alejandro Águila. Ya tenemos muchas preguntas y bueno, pues le vamos a dar curso. Pero antes, desde el corazón de la Prosoc, saludamos al doctor Alejandro Águila. Doctor, ¿cómo le va? Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, afortunadamente, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas para usted el día de hoy. Y pregunta Jesús Juárez, mucha gente se está quedando sin empleo. La depresión se agudiza en medio de esta pandemia. ¿Cómo enfrentar esta situación, doctor Águila? Bien, aquí habría tres situaciones. Primeramente, esto nos debe, insisto yo, dejar una experiencia en sí saber ahorrar. Mucha gente está viviendo al día con grandes dificultades, pero dentro de sus hábitos no está el de ahorrar. Entonces, cuando vienen estas situaciones, estas condiciones extraordinarias, por supuesto nos agarran en una situación bastante desventajosa. Entonces, principalmente sí tener la idea que para poder enfrentar cualquier eventualidad es importante ahorrar mucho, poco, pero esto que socialmente decimos mucho en México de guardadito en el colchón, sí realmente ayuda para resolver situaciones de estas. Segundo, oiga, doctor, lo voy a interrumpir, sí, pero hay muchísima gente en este país que no tiene oportunidad de ahorrar, ¿eh? Así es. Por eso el segundo punto es muy importante. Sabemos que frente a las situaciones de crisis, la gente saca lo mejor o lo peor. Hemos encontrado también muy buenos ejemplos de gente que ha podido superar esta situación de crisis en el momento de que si alguna habilidad tiene, si alguna condición especial puede aprovechar. Estamos hablando de gente que sabe coser, bordar, cocinar, hacer mandados, es decir, utilizarse en otro tipo de actividades diferentes a las que tenemos acostumbrados o para los que fuimos empleados. Buscar siempre alguna oportunidad, alguna condición que nos permita algún ingreso. Lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, no movilizarnos y sobre todo apesumbrarnos por esta condición económica. Y lo tercero, que siempre yo insisto mucho ayuda, es exactamente tocar puertas, buscar, se han brindado oportunidades, y el hecho de que preguntemos, de que pidamos ayuda, habrá siempre alguien que nos abra las puertas y esto será una oportunidad, porque cuando estamos en crisis recordemos que se nos cierra el mundo y no podemos resolver. Pues ahí está la respuesta del doctor Alejandro Águila. Otra pregunta, doctor, dice, ¿cuáles son los síntomas de depresión por aislamiento domiciliario y en qué momento pedir ayuda? Qué importante. Sí, efectivamente, bien lo dices, Lourdes. Los síntomas que normalmente encontramos cuando hay esta situación de aislamiento, viene un desgane, unas pocas entusiasmo por realizar cosas, un detrimento, un cansancio, que dice uno, bueno, ¿por qué estoy tan cansado si no he hecho gran cosa? Este cansancio tiene que ver, yo le llamo y les explico a mis pacientes, es como tener las pilas bajas, y estas pilas tienen que recargarse. Las recargamos precisamente con la actividad, con el ejercicio, la buena alimentación, el bien dormir, pero ese tipo de cosas como se han ido alterando y el aislamiento nos impide tener esta energía, esta vitalidad, empieza la gente a tener un detrimento en sus funciones. Segundo, también hemos encontrado la agresión, el enojo, la poca tolerancia como elementos que nos hacen sentir como inconformes, poco a gustos con lo que estamos viviendo, pero no lo expresamos a nivel verbal y sí lo expresamos a nivel conductual. Y tercero, hemos también encontrado, y esto es muy importante, Lourdes, enfermedades. Gente que empieza a tener gastritis, colitis, úlceras, migrañas, dermatitis, y todo este tipo de enfermedades que tienen un origen psicógeno. Entonces es un síntoma de que algo está mal con la persona y empiezan a buscar ayuda médica, pero el origen más bien es de síntoma psicológico. Entonces tenemos que buscar el contacto, aunque sea virtual, pero no aislarlos. Pues ahí está complicado porque no aislarnos en un momento que nos tenemos que aislar, buscar otras actividades, cuando tenemos depresión es complicado. Y nos envían otra pregunta, doctor, ¿cómo evitar la depresión y la ansiedad en casa?
Bien, es muy similar a la pregunta que nos hacen anteriormente. Yo estoy de acuerdo contigo, Lourdes, que efectivamente sí es complicado, sobre todo porque desconocemos mucho de la enfermedad, pero un punto que creo que les puede servir mucho es que la depresión no aparece de la noche a la mañana. La depresión es algo que va gradualmente insertándose en las personas, entonces frente a los primeros síntomas sí buscar ayuda. Actualmente hay mucha ayuda virtual, telefónica, a través de internet, que puede de alguna forma las personas a través de ciertas preguntas y una entrevista determinar exactamente si se trata de una depresión ya con un enfoque clínico que requiera no solo un tipo de psicoterapia, sino también tratamiento medicamentoso, y la gente puede salir. La buena noticia es que las depresiones se curan, y por eso es importante que a los primeros síntomas sí se busque ayuda. ¿Y por qué no le recordamos a la audiencia, mi querido doctor Alejandro Águila, cuáles son estos primeros síntomas de la depresión? Sí, tenemos normalmente 20. Yo les voy a mencionar los 3 más importantes, y generalmente tiene que ver con los cambios. Cuando la persona empieza a tener cambios en los hábitos del dormir, y aquí mencionamos o duerme mucho o duerme poco, o lo que me han mencionado muchos los pacientes, este sueño como intermitente, ¿no? Duermen 2 horas, se despiertan, duermen 2 horas, se despiertan, pero este sueño impide que haya el sueño reparador, el sueño profundo, y por eso amanecen cansados. Pues cualquiera de estas 3 modalidades de alteración de sueño es importante atenderse. Segundo, también las cuestiones de la alimentación, que hemos encontrado que la gente empieza a tener como ansiedad y come mucho. O por la depresión tampoco hay mucho deseo de comer y empiezan a disminuir su alimentación. Y un factor también que encontramos últimamente es la comida chatarra. Entonces la gente empieza a pedir comida a sus casas, o a comer a deshoras, o comer comida que no es nutritiva. Cualquiera de estas condiciones también hay que preocuparse. Y con aspectos de personalidad o de conducta, encontramos que la gente no tiene ganas de hacer cosas, que está de mal humor, que no hay planes, no hay proyectos, siempre está cansada, irritable. Son principalmente los elementos que podemos encontrar, y si les ayuda mucho saber que si estos síntomas se presentan más de 2 semanas, ya se puede tomar como una entidad patológica que requiere atención clínica. Dice, ¿cómo hacer consciente que nuestras acciones de aislamiento y sana distancia contribuyen a la solidaridad entre los ciudadanos? Bien, muy buena pregunta. Normalmente esperamos que todo el mundo se solidarice y actúe en una forma ética y responsable frente a las disposiciones gubernamentales o de salud, es decir, desde respetar el alto en los semáforos hasta, muchas otras conductas que vienen de nuestra ley. Sabemos que la diversidad de pensamientos, de acciones de las personas hace que no todo el mundo esté de acuerdo. Yo siempre he mencionado que lo mejor que podemos hacer es desde casa. Y desde casa es con el ejemplo que le podemos dar nosotros a nuestros hijos, que son los que estamos formando. Partiendo de allí, y la intención es que sí se expanda con la sociedad, pero insisto, necesitamos empezar desde nuestro domicilio, desde nuestros integrantes de la familia, formando estos valores éticos, esta responsabilidad moral y ética para con la sociedad, y esperamos que esto sea una semilla que se pueda sembrar también con la sociedad. Informar, orientar, eso ayuda, por supuesto, pero si lo hacemos desde casa ya estamos dando un buen ejemplo. Pues hay otra pregunta. ¿Qué le decimos a la gente que ya siente que ha bajado la pandemia y quiere salir a las calles como si no hubiera pasado nada y todo vuelve a ser como antes, doctor? Y la información siempre ha ayudado muchísimo, y creo que se da aquí un factor psicológico muy especial. La gente ya está contando los meses, los días, las horas, los minutos para poder rehacer su vida. Algo que nos ha complicado mucho como sociedad es que no regresaremos a una normalidad tal cual. Esto tiene que irse haciendo gradualmente. La gente desde su visión puede tener ciertas conductas un poco de desprotección o mucho de desprotección, y se ha visto y se ha reflejado efectivamente en los rebrotes o en algunos lugares que ya estaban en semáforo amarillo, empezaron o regresaron al semáforo anaranjado precisamente por estas situaciones de desprotección. Y curiosamente hoy en la mañana, Lourdes, leía yo un reportaje de por qué hay tantos rebrotes.
y es que normalmente la gente pues a los súperes, a la calle o al transporte sí sale con tapabocas y protegiéndose con pues los desinfectantes, etcétera, pero con los seres queridos, los cercanos no. Entonces en reuniones que hacen con personas conocidas, allí se desprotegen y es donde se está dando los rebrotes. Entonces aquí la intención es de que haya protección por mucho más tiempo. Esto va a ir reduciéndose gradualmente, no de la noche a la mañana, y la seguridad y la salud la tenemos que partir desde nosotros. Qué importante, doctor, lo que usted dice. Y bueno, pues tenemos otra pregunta. Y dice, ante las clases de todos los niveles escolares, ¿qué recomendación general le podemos dar a los estudiantes que experimentan la educación a distancia? En muchos casos, por primera vez en la vida, doctor. Es una experiencia nueva que tenemos todos que ir aprendiendo, irnos adaptando. Entonces, 3 cosas han servido mucho para, sobre todo, más los jóvenes y los niños. 1, decirles que esta experiencia pueden aprender muchísimo, es decir, manejo de la tecnología, el hacer una forma diferente de educación y, sobre todo, la experiencia que deja esta nueva forma de aprender. 2, que es temporal, no es algo permanente, entonces sí vamos a regresar a una escolaridad como la teníamos anteriormente, con los cuidados y protecciones, como lo mencionaba anteriormente, en forma gradual, pero sí explicarles que no es eterno. Y 3, si esta situación genera algún tipo de ansiedad, tensión, preocupación, desgano, etcétera, que lo puedan verbalizar. Aquí lo importante es que tanto el adolescente como el niño exprese exactamente qué está sintiendo con lo que está viviendo. Comparto especialmente mis pacientes, me dicen que pues al inicio fue como novedad, pero ahorita ya se puede sentir un poquito hartos, cansados y ya con grandes deseos de regresar, ¿no? Entonces allí fomentar mucho la tolerancia para que esto pues obviamente les ayude a aguantar esta situación, y insisto, es un aprendizaje. Doctor Águila, le preguntan algunas ideas y estrategias para establecer una rutina o una estructura de procesos de aprendizaje y algunos textos o tutoriales que nos puedan recomendar, doctor. Hay muchísimos materiales muy interesantes. Lo que podríamos hacer es dejar el correo electrónico para que pudieran contactarse y por esta vía les damos toda la bibliografía. Hay desde artículos muy sencillos de 2, 3 hojas que dan cierta orientación, obviamente hasta libros ya de pedagogía que pueden ser mucho más específicos para educadores, maestros y pedagogos. Sin embargo, aquí los tips que yo les podría compartir, inicialmente siempre el aprendizaje es dual. Es decir, también los maestros están aprendiendo de una forma nueva de enseñar, de la didáctica, y los maestros también pregunten a los alumnos si esto les está sirviendo, les está funcionando, si desean una modificación. Es decir, no caer en esa rigidez de yo soy el maestro y no hay cambios o no hay modificaciones. Se tiene que hacer de una forma diárica e interactiva para que realmente funcione. Y también, así como estrategias que puedan servir para esta situación del aprendizaje, sabemos que dentro de esta pirámide de cómo aprendemos, siempre la práctica es lo que nos va a hacer que conozcamos y adquiramos mejor el conocimiento. Pues ahí está la recomendación del doctor Alejandro Águila. Él es especialista en suicidología. Le agradezco mucho, doctor. ¿Le parece bien que nos escuchemos la próxima semana en punto de las 14:30 horas a través de Barlovento Informa? Encantadísimo y muchísimas gracias por todas las preguntas. Aquí estaremos para responderlas.